Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Santa Fuerza. En este video me gustaría explicarles qué significa ser un guerrero espiritual y cómo Cristo nos lleva a la comprensión de lo que significa la verdadera batalla, la lucha interna. El aspecto más importante de un guerrero, aquello que tiene que pulir, aquello que tiene que establecer sí o sí en su vida, es la disciplina. Desde mi perspectiva personal y reflejando un poco lo que yo he vivido en mi vida, primero tuve que volverme disciplinado a nivel físico. Tuve que moldear mi cuerpo sin ni siquiera tener claro el propósito real de por qué lo estaba haciendo. Ahora sé que yo estaba siendo guiado por Dios. Dios me estaba inculcando la disciplina para que en algún momento me diera cuenta de que todo el desarrollo de esa disciplina pudiera utilizarlo como una herramienta para vivir para Él. Lo primero que hice yo fue inculcar en mí mismo la disciplina física de ir al gimnasio de 3 a 4 veces a la semana, o incluso 5, cultivar mi cuerpo, cultivar una vida sana. Ir al gimnasio incluso cuando no tenía ganas, tener continuidad, tener consistencia, tener constancia en mi propósito, de moldear mi cuerpo como yo quería, de sentirme fuerte, de mejorar mi autoestima, de cambiar la percepción que tenía acerca de mí. A mí el gimnasio me ayudó a cambiar de mentalidad, me ayudó a verme a mí mismo de una forma distinta. En el tiempo en que yo comenzaba a ir al gimnasio, creía en Dios, pero mi fe era bastante débil, no tenía la fe que tengo hoy día. Iba más que nada al gimnasio para verme al espejo y sentirme bien con lo que observaba, pero al final hoy en día comprendo de que todo ese proceso pasó por algo. Entonces, lo que me sirvió a mí personalmente fue ir cada día al gimnasio, desarrollar musculatura, desarrollar fuerza, desarrollar carácter a través del esfuerzo físico, para después ocupar toda esa enseñanza y esa disciplina y convertirla en una disciplina espiritual. ¿Qué significa esto? Yo antes de comenzar a ir al gimnasio y tomármelo en serio, era una persona con muchos problemas de autoestima, bastante inseguro, bastante influenciable, sin rumbo. Después de pasar por una serie de sucesos de crisis mentales graves, al vivir un trastorno mental severo, tuve que reinventarme, tuve que buscar formas de poder salir del hoyo en el que estaba. Ahora comprendo que Dios siempre estuvo ahí, que Dios siempre me guió, pero en ese momento necesitaba algo tangible, necesitaba hacer algo que me hiciera sentir mejor. Encontré una salida en el gimnasio. Cada entrenamiento que tenía me ayudaba a estar más contento, más feliz, con más ánimo y con más esperanza. El solo hecho de repente sentirme triste, ir a agarrar un par de pesas y empezar a levantarlas, me hacía instantáneamente sentirme mejor. Ya llevo prácticamente 4 años yendo al gimnasio de manera consistente. Y todo ese proceso que viví lo puedo resumir en la siguiente frase: me conquisté a mí mismo para vivir para Él. Ahora comprendo que todo ese proceso que pasé, cultivando mi cuerpo, aumentando mi fuerza, desarrollando y aumentando mi masa muscular, fue un proceso de preparación para lo que se venía más adelante, que era empezar a cultivar ya no una disciplina física, ya no una disciplina terrenal para cultivar mi cuerpo, sino una disciplina espiritual para cultivar mi alma, para que el Espíritu Santo se pudiera establecer definitivamente en mi ser y guiarme hacia la senda de la plenitud y la comunión con Dios. Y toco este punto porque el concepto de disciplina con el concepto de guerrero van firmemente entrelazados, ya que un guerrero sin disciplina no podrá ganar ninguna de sus batallas. ¿Y cuáles batallas?, te preguntarás tú. Y es cuando desarrollamos el concepto y la vivencia de ser un guerrero espiritual, ya que el guerrero espiritual no lucha batallas externas. La batalla del guerrero espiritual está en su interior. Y te preguntarás, ¿con qué batalla el guerrero espiritual? La verdadera batalla de un guerrero espiritual es contra sus propias pasiones y debilidades. La lucha está en resistir el pecado y ser fiel a la voluntad de Dios. Batalla contra todas aquellas inclinaciones perversas, contra la naturaleza pecaminosa del ser humano. El guerrero espiritual debe aprender a dominar su ego y sus deseos y mantenerse firme en la fe. Un guerrero espiritual no solo pelea contra fuerzas externas, sino que lucha dentro de sí mismo, enfrentando tentaciones, pasiones y debilidades. Es alguien que se disciplina y se entrena en la fe. Tenemos que ser honestos. Todos tenemos tentaciones. A todos nos dan ganas de hacer cosas que sabemos que están mal, que sabemos que nos hacen mal y que nos alejan de Dios, pero que las hacemos igual. Ya sea consumir drogas, ver pornografía, cualquier acción, cualquier hábito que a corto plazo te genera placer, pero que a largo plazo te termine destruyendo. Aquello que en tu interior sabes que no está correcto,
pero que intentas taparlo con tierra y decir que todo está bien, porque al fin y al cabo te da placer instantáneo. El mundo te dice, guíate por el placer. El mundo te dice, sigue tu corazón. Pero el corazón es engañoso. Entonces lo que hace un guerrero espiritual es estar consciente de esto. Es estar inmerso en la nepsis. La nepsis, desde la tradición cristiana ortodoxa, es la vigilancia espiritual constante. Es una atención dirigida hacia el interior. Es poner atención a todo lo que sucede en nuestro interior, ya sea emociones y pensamientos que van surgiendo a lo largo del día. Es estar constantemente alerta frente a todas las inclinaciones que puedan nacer en nuestro corazón. Porque todo aquello que termina siendo acción nace primero en el corazón del hombre. Por ende, la nepsis nos permite estar atentos a toda emoción hostil que pueda surgir hacia un hermano, a todo pensamiento juicioso que pueda existir hacia una persona, a toda inclinación, a toda tentación que nos pueda llevar hacia el pecado. No se trata de condenarnos por sentir enojo, por sentir tristeza, por sentir rabia. Se trata de estar conscientes y no permitir que esas emociones hostiles te lleven a cometer un pecado. Y al fin y al cabo, esta es la guerra, esta es la lucha interna. Porque como decía San Pablo, el pecado mora en mí, el pecado vive en nosotros. Existe una constante lucha y antítesis entre el espíritu y la carne. El espíritu es la acción y actividad del Espíritu Santo. Es aquella inclinación a seguir la palabra de Dios. Es el camino hacia la divinidad y la vida eterna, a la comunión con Dios, con la esencia divina. Mientras que la carne son todas aquellas inclinaciones instintivas, animales, todos aquellos deseos pecaminosos que sabes en tu interior que te llevan a la perfección, que te alejan de Dios. Por ende, la guerra es entre estas dos dimensiones. Si vence el espíritu, vives cada vez más cerca de Dios y puedes alcanzar la gran teosis, que según la tradición ortodoxa es la plena comunión con las energías divinas. Mientras que si terminas venciendo la carne, te vuelves alguien que es incapaz de controlar sus impulsos, alguien esclavo de sus deseos y lejano a Dios, que vive una vida infeliz porque al final su parte animal termina volviéndose su amo. Pero esta lucha, esta guerra, no es solo de nosotros. Esta guerra no la puedes ganar solo. Necesitas a Dios, porque esta guerra la ganarás por gracia divina, no por mérito propio, no para que te vanaglories de ti mismo, sino para que reconozcas que Dios siempre está ahí ayudándote. Cristo es el modelo del guerrero espiritual, quien enfrentó la tentación, el sufrimiento y la muerte con obediencia y fe. Cristo fue un guerrero que no luchó con violencia física, sino con humildad y sacrificio. Su victoria final sobre el mal y la muerte nos da la fuerza para luchar nuestras propias batallas internas. La cruz fue su gran batalla, donde venció el mal, mostrándonos que la verdadera fuerza está en la obediencia y el sacrificio. Ser un guerrero espiritual es luchar no con fuerzas externas, sino con lo que hay dentro de nosotros. Con la fe en Cristo podemos enfrentar nuestras batallas y vencer. Que el Señor nos dé fuerza para seguir adelante. Hasta el próximo video y que Dios los bendiga.